Lo decíamos al empezar, la bolsa española ha tenido un día negro. Gloria Prado, hola de nuevo. ¿Nos confirmas que el IBEX 35 ha sufrido su mayor caída en los últimos 15 meses? Desde noviembre de 2008 no asistíamos a un varapalo igual, y hay que comentar que en aquel momento había pasado muy poco tiempo desde la quiebra de Lehman Brothers. Ha sido una sesión negra en la que todos los valores del IBEX 35, los 35, han terminado en números rojos y además en 17 casos con pérdidas por encima del 5%. Así que ya se pueden imaginar el batacazo que se ha dado el IBEX. Concretamente de un 5,94% ese recorte que sitúan al selectivo en los 10.241 puntos. Es el nivel más bajo desde julio del año pasado. Como avanzábamos, todos los valores del IBEX en negativo, y entre las mayores pérdidas hemos visto a Ferrovial con descensos que han superado, ya ven, el 11%, un 9,5% a la baja la constructora OHL, y Santander, después de sus resultados, ha caído un 9,4%. Pues vamos a comentar cómo ha transcurrido la sesión con Lorenzo Bernaldo de Quirós de Free Market International Consulting. Lorenzo, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, yo creo que ha pasado lo que estaba cantado que pasara. Sí, el Santander ha tenido unos resultados extraordinarios, probablemente uno de los mejores resultados que ha experimentado cualquier banco comercial en un país desarrollado, y se ha visto arrastrado por la desconfianza del mercado en lo que es el país. Es decir, España S.A. cotiza en el mercado a la baja y existen incertidumbres muy serias sobre que el país mantenga criterios de solvencia, que eso está clarísimamente ligado a lo que han sido los anuncios de política presupuestaria de estos días, en los que nadie se ha creído que el gobierno sea capaz de poner orden en las cuentas públicas, y eso ha repercutido de una manera demoledora en la cotización de las empresas. Las empresas han sido víctimas de lo que es una percepción de que España se ha convertido en un país arriesgado y con riesgos, como Grecia, de entrar en una situación cercana a la bancarrota. Y ante esto, los inversores se llevan su dinero ¿a dónde? A otro sitio, claro. Los inversores huyen y se van, como es normal, ante zonas, regiones o países que les ofrecen unas garantías de mayor seguridad y de una rentabilidad más alta. Entonces, esta tendencia va a persistir en los próximos meses. Y anuncié, me acuerdo, en las pantallas de tele de este mismo programa hace unos meses, de que la tendencia de la bolsa española iba a ser a la baja, e indiscutiblemente esa trayectoria va a seguir. Nadie cree que esta economía se recupere, y por lo tanto nadie cree en que las empresas españolas sean capaces de sostener, incluso las que van bien, unos resultados razonables en los próximos meses. Panorama desolador el que nos pinta, y bueno, vaya comienzo de año 2010, llevamos poco más de un mes y unos días, y el IBEX 35 acumula pérdidas del 14%. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Las pérdidas de este año, es decir, yo calculo que el IBEX puede caer este año claramente en torno a 9.000 puntos. Es decir, que podemos tener una caída sustancial aproximadamente del 40% adicional. Es decir, no hay expectativas de recuperación de la bolsa porque no hay ninguna expectativa de que la economía española se recupere en el medio y en el largo plazo. Entonces, en ese escenario, si le unimos el riesgo que perciben los mercados de que España entre en una situación a la griega, es decir, que no seamos capaces de hacer frente al pago de la deuda soberana, en ese escenario tenemos un panorama absolutamente desolador para los inversores y desolador para la economía nacional. Además, es que en esta ocasión, desde luego, ha quedado claro que no hay refugio. 17 valores han perdido más de un 5%, las constructoras Ferrovial más de un 11%, OHL un 9,5%, el Santander con sus resultados también en un 9,5%. No hay dónde agarrarse. No hay refugio, es decir, no es un problema de las empresas. No es un problema de que tengamos empresas malas. Los resultados en Santander han sido extraordinarios. Hay un problema sencillamente de que los inversores y los mercados financieros han hecho una moción de censura a lo que es la política económica del gobierno y han apostado claramente porque España no va a repuntar en el horizonte del medio y largo plazo. Con lo cual nos queda un horizonte de sangre, sudor y lágrimas, sin expectativas claras de recuperación de la economía en un horizonte de tiempo muy largo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento? Porque la marcha de la economía no nos ha sorprendido, llevamos meses viéndolo. El tema ha sido Grecia. Es decir, cuando el presidente va a Davos y en Davos le cuentan y se entera de que la situación presupuestaria y financiera del país es insostenible,
vuelven y hacen un anuncio de recorte del gasto público que no responde a ningún plan de consolidación fiscal coherente en el medio plazo, nadie se lo cree y entonces se produce el pánico. Entonces el pánico es la respuesta a la ausencia de una política económica que sea creíble y capaz de estabilizar lo que es un crecimiento espeluznante del déficit de la deuda pública en el corto plazo. Entonces no hay solución, salvo que se produjera, Dios lo quiera, un dramático cambio en la política económica del Gobierno que implicase un programa serio de reducción del gasto y del déficit público. Cosa que, desgraciadamente, después del anuncio que vimos ayer, en el que básicamente se da marcha atrás, por ejemplo, en lo que es la reforma de las pensiones, los mercados castigan a España y España se ha convertido en que España S.E., repito, España Sociedad Anónima es una empresa que no tiene crédito y cuando no tienes crédito todos los valores se vienen abajo independientemente del comportamiento de las empresas, que en el caso, por ejemplo, repito, del Santander ha sido espectacular. Ya nadie discrimina, España se ha convertido en un país arriesgado y entonces la gente huye de un país arriesgado. ¿Cómo se puede trabajar en un mercado que está ahora mismo en estas condiciones y que, según nos cuenta, el tema se puede prolongar? Pues con muchísima paciencia y, sobre todo, siendo terriblemente prudentes. Yo no me atrevería a dar ningún consejo a los inversores, en absoluto, porque yo creo que vamos a vivir un tiempo muy, muy, muy delicado y en el que no vamos a esperar ganancias sensibles en el mercado de valores, en las bolsas, durante mucho tiempo. En este escenario las bolsas reflejan lo que es el clima de la economía española, que es un clima sin esperanza y es un clima en el que no existe ninguna expectativa de que esto mejore. Entonces, obviamente eso se repercute en el termómetro, que son los mercados de valores, las bolsas, que inmediatamente te tiran hacia abajo y yo no veo en un horizonte de lo que queda de año un repunte de la bolsa bajo ningún concepto. Tal vez podemos dirigirnos hacia otros mercados, aunque hoy lo vemos todo teñido de rojo. El resto de europeas caen menos que nosotros, pero también recogen pérdidas en torno al 2,5%. Estoy viendo Frankfurt, algo más de un 2% Londres. Han salido datos en Estados Unidos del mercado laboral, tampoco han gustado nada. Bueno, pues es que es complicado ahora mismo. No, lo que estamos descontando yo creo que es una cuestión importante. Es decir, vamos a tener una falsa recuperación en el 2010 en algunos países desarrollados, España excluido, y todo el mundo descuenta que después de 2010 va a volver a caer la actividad económica. Es decir, no hay expectativas de que la recuperación económica se consolide. Y en ese escenario las bolsas, que son un termómetro anticipado de lo que pasa en la economía, se ajustan a la baja. Es decir, el mundo va mal y dentro de que el mundo va mal, España va peor. Y en esas condiciones las bolsas españolas registran unas caídas muy superiores a las del entorno en el que nos movemos. Tal vez es el momento de buscar otro tipo de activos fuera de la renta variable. Vamos a ver un incremento significativo, tal vez en los próximos meses, en lo que se refiere, por ejemplo, al precio del oro, ¿no? La onza de oro, que siempre ha sido un valor más seguro. Sí, lo hemos visto. Es decir, los inversores huyen hacia lo que son valores teóricamente que les ofrecen mayor seguridad. Hemos tenido un crecimiento de los valores del oro brutales. Podemos tener un crecimiento notable de las commodities, es decir, de las materias primas como valor refugio, pero yo creo que ni incluso eso. Es decir, estamos asistiendo a un escenario que era previsible. Es decir, España nos enfrenta a un problema recesivo normal. Se presenta a una situación en la que después de la recesión vamos a entrar en una fase de estancamiento de la economía. En ese escenario nadie puede esperar una recuperación en absoluto de los valores bursátiles y por lo tanto las bolsas, que son en ese sentido como el gurú que te anticipa lo que va a pasar, te dicen sencillamente esto no está bien. Y esto no va a ir bien. Y esto no va a ir bien. Yo creo que la idea ha quedado clara. Lorenzo Bernaldo de Quirós, gracias por compartir con nosotros esa estrategia, esa idea de cómo está la situación y nos vamos recordándoles, eso sí, que el IBEX 35 ha sufrido hoy su mayor caída desde noviembre del año 2008, casi un 6%.